más alto, habla más alto que yo. Hoy quiero compartir una palabra que estuve meditando, estuve preparando desde el jueves acá. Aún no tenía en la semana que iba a leer, pero tengo un versículo, solamente un versículo, algo corto, de lo cual el Señor me ministró esta semana o me recordó de algo que me había ministrado hace 2 semanas atrás. Y el que pueda me acompaña, igual está en el proyector. Proverbios 21:31, solamente un versículo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. Solamente un versículo corto. Los proverbios, algo interesante porque hemos escuchado anteriormente un dicho que dice, un texto sin su contexto es un pretexto. Pero los proverbios son pequeñas enseñanzas, cada versículo es diferente al otro. El anterior habla de no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová, y el que viene dice de más estima es un buen nombre que las muchas riquezas. Entonces, en este caso sí podemos tomar una enseñanza de un solo versículo sin ver el contexto de lo que está pasando. Y hoy la predicación hoy lleva por título Alista el caballo. Y si nos vamos a los tiempos antiguos, preparar un caballo para la batalla era esencial. Yo imagino que ahora los países cuando están en guerra o algo, lo que preparan es la inteligencia de cómo hacer la batalla, la guerra ahora. El que tenga mejor tecnología es el que va. Quizás no es ni el más numeroso, pero el que tenga la mejor tecnología puede resistir la batalla. Y no es casualidad lo que pasa con el pueblo de Israel. Grande tecnología, un pueblo tan pequeño, pero sabemos, como dice su palabra, que es Jehová el que da la victoria. Que no importa quién esté preparando el caballo o cómo están preparando el caballo, si Jehová no da la victoria, no va a haber victoria. Entonces es algo similar lo que debemos hacer nosotros, es estar preparados para los desafíos de la vida que tenemos. Pero como nos enseña el pasaje, no importa, mis hermanos, cuánto tiempo o cuánto nosotros nos preparemos. Si Jehová no da la victoria, no habrá victoria. Pero a nosotros nos corresponde hacer algo. Yo creo que, y lo vamos a hablar más adelante, yo creo que Dios usa personas ocupadas. Yo cuando leo el Evangelio, el Señor tomó publicanos, el Señor tomó doctores, el Señor tomó a alguien, pescadores, gente que estaba trabajando, pero yo no veo a ninguno que estaba echado en una silla y el Señor le dije, sígueme. El Señor usó personas que hacían algo, que estaban haciendo algo. El Señor trabaja con gente ocupada. Nuestra parte es alistar el caballo y hacerlo con lo que nos corresponde, pero siempre con la conciencia que el Señor es el que nos dará la victoria. Y eso me lleva a una reflexión importante, hermano. Usar los medios y recursos que tenemos, así lo escribí, a nuestra disposición, es sabio, pero no debemos idolatrarlos. No debemos idolatrar lo que nosotros sabemos hacer. No debemos idolatrar lo que nosotros hacemos para el Señor, sino al Señor. Mira lo que dice Salmo 71, 5 y 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Hoy quiero la predicación, a medida que vamos avanzando, considerar qué significa alistar el caballo en nuestras vidas. Y no solamente estoy hablando de conseguir un resultado, algo que yo haga, sino la forma en que yo vivo y la forma en que yo puedo servir al Señor con lo que yo puedo hacer. Proverbios, el capítulo 1,
no sé si está ahí, Jorge, pero el capítulo 1, los primeros versículos habla del propósito de los proverbios. Y capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 7, dice que el proverbio es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy, cuando estaba repasando la predicación, me llevó a ver esta introducción de Proverbios y habla de la preparación de un joven, habla de cómo entiende sabiduría, y en muchas partes esa es la preparación que el Señor está pidiéndonos a nosotros. Nosotros tenemos que procurar sabiduría, procurar doctrina, como dice aquí Proverbio, pero al final el Señor es el que va a dar la victoria a lo que nosotros estemos haciendo. Y una pregunta para empezar, que podemos irnos haciendo a medida de la predicación: ¿cómo nos preparamos espiritualmente? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? ¿Y cómo está nuestra confianza en Dios? Hermanos, nuestra preparación para el Señor no se limita solamente al domingo que venimos aquí. Si eso es así, hermano, no nos estamos preparando nada, porque aquí solamente estamos 2 horas, 2, máximo 3 horas. La preparación en nuestra vida es un proceso constante que empieza cada día en nuestros hogares, en nuestros tiempos de oración, en el estudio de la palabra. Hay algo que el pastor dice mucho, que esto sigue de pie o abierto por las oraciones del viernes. Entonces, según eso, yo le pregunto: ¿cuándo empieza el servicio? El servicio, según lo que el pastor me dice, yo lo entendí esta semana. Señor, el servicio está comenzando cuando ese pequeño grupo de personas está orando los viernes para que esto siga sucediendo aquí. Nosotros creemos que el servicio solamente se prepara 1 hora antes de llegar, porque tenemos que desarmar todo cuando nos vamos, y llega primero el hermano Pino con el pastor, y creemos que el servicio comienza a las 11, 11:05, cuando ya hay personas preparando todo desde 1 hora antes, y cuando hay personas orando desde 2 días antes por este servicio. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para el servicio? ¿Cómo nosotros estamos alistando nuestro caballo para el día de la batalla? El hecho de que se prepare el caballo, como lo dice Proverbios, no quiere decir que tengamos la victoria. Ya eso depende del Señor. Yo no tengo la victoria asegurada porque prepare mi caballo, sino que el Señor dará la victoria. Pero si es necesario que yo haga mi trabajo, es necesario que yo haga mi parte. También escuché hace años en Venezuela un predicador que decía: a la iglesia sí vengo a escuchar palabra de Dios, pero a la iglesia también vengo a confirmar lo que Dios me habló durante la semana. Si yo tengo la iglesia, si yo tengo el servicio, que va a ser el único día donde yo leo la palabra, el único día donde yo oro, obviamente el Señor no me va a confirmar nada, porque yo no preparé nada durante la semana. Pero si yo vengo preparado, si yo tengo una vida de oración, el Señor, estoy seguro que usará cualquier momento, cualquier palabra en la predicación, cualquier palabra en la alabanza, para confirmar algo que Él haya hablado por nosotros durante la semana. Quiero poner un ejemplo. ¿Quién se acuerda de la predicación del pastor de hace 2 semanas?
Ustedes dirán, ay hermano, si es difícil acordarse de la semana pasada, ¿cuánto más la de hace 2 semanas? Si no nos acordamos de la que pasó, ¿cómo más nos acordamos hace 15 días? La predicación del pastor hace 15 días se llamó El amor del Padre y la basó en Jeremías 31:3. La palabra dice que Dios, por medio del profeta, dice: con amor eternos los he amado. Y le cuento un poco de cómo transcurre mi semana cuando el pastor me pide que yo predique. Sin duda, hermanos, desde el domingo yo estoy tratando de buscar algo, alistando el caballo para el domingo. Muchas veces no pasa nada, muchas veces el Señor no encuentro que predicar porque quizás no llego al punto, y en los últimos días, jueves y viernes, encuentro la predicación. Y el Señor me trajo a esto de hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo leí este versículo, hace 2-3 semanas, en medio de la lectura diaria. Y el Señor me trajo a este versículo. Y cuando cada sábado, en transcurso del día, yo me siento en el cuarto y empiezo a escuchar las canciones para un día antes, para un día después, disculpe. Y en medio de eso, en medio de ese proceso, el Señor me da un versículo. Así que los versículos que yo hablo cuando estamos tocando no se me ocurren en el momento. Un día antes, preparando las canciones, el Señor ministró a mí un versículo y yo lo anoto, lo rayo en la Biblia o lo anoto en la tablet para cuando estemos tocando yo pueda leer o ministrar ese versículo. Muchas veces el Señor también me da el versículo en el momento. Pero lo que le quiero decir es que ese versículo se prepara. El caballo se prepara antes de la batalla. Y cada domingo cuando yo despierto, mi esposa se despierta un poco antes, mi esposa hace café, y cuando ella escucha que yo estoy despierto, va al cuarto con mi taza de café y muchas veces me consigue con el teléfono, pero estoy buscando el versículo para el domingo o con la Biblia abierta. Y después me voy y me afeito. Así usted me ve así, pero un día antes yo ando muy peludo, ando así como el pastor. Un día antes, así chivo. Y usted me ve porque yo coloco el teléfono y me pongo a escuchar canciones y empiezo a prepararlo, empiezo a prepararme, a buscar en ese momento, pongo alabanza. Y ese día que el pastor predicó eso, yo escuché una canción que no la toqué porque no me la sabía, y era Con amor eterno te he amado. La canción dice: con amor eterno yo te he amado. Pastor predica de eso. El Señor confirmando en medio de la predicación algo que ya había ministrado, pero era porque el caballo se estaba preparando en casa antes de venir acá. Nosotros, hermanos, no debemos venir aquí simplemente como un espectador, sino como un miembro activo al cual ya Dios habló durante la semana. También escuché que cómo se prepara el culto y me gustó mucho esa reflexión. Hermano, usted puede ayudar a preparar este servicio. Un día antes, ore por este servicio. Un día antes, ore por el pastor. Un día antes, ore por la palabra. El sábado, antes de acostarse a dormir, pídale al Señor para que el Señor al día siguiente se manifieste en medio de la alabanza, en medio de su palabra. Dígale: Señor, prepara el lugar donde está, que en la noche no pase nada, que yo me pueda acostar en paz. Yo eso lo escuché y me gustó mucho. Hermano, trate de ese día acostarse en paz. La palabra dice que cuando uno va a llevar una ofrenda a Dios, póngase a cuenta con su hermano. Y cuánto más cuando la ofrenda que llevo es de adoración, cuando la ofrenda que llevo es una ofrenda de alabanza. Hermano, un día antes póngase a cuenta, un día antes duerma en paz y diga: Señor, yo voy mañana al servicio a recibir, y venga con un corazón dispuesto y venga con el caballo preparado. No venga aquí solamente a vamos a ver qué pasa. Ya traiga
algo de su casa, hermano, venga con un corazón preparado a adorar a Dios. Si le quitamos lo espiritual a ese versículo, mi hermano, usted le puede preguntar a cualquiera, ¿cómo haces tú para encontrar un buen resultado en algo que hagas? ¿Qué le va a decir esa persona? Preparándome, estudiando, trabajando. ¿Por qué creemos que Dios va a ser distinto con nosotros? Sí, Él es el que dará la victoria. Pero si alguien de afuera sabe que para conseguir algo hay que prepararse, hermano, espiritualmente el Señor también nos dice que hay que prepararnos y buscarlo. Las veces que yo quise pasarme de espiritual cuando estudiaba, de irme a un examen sin estudiar, ¿qué cree lo que pasó? Las veces que quise tirármela, Señor, tú tienes el control. A veces nos escudamos en eso de decir, si no pasó fue porque el Señor no quiso. Y no hicimos ni una pizca de intento de prepararnos antes. Y es un ejemplo con las clases. Aplique eso en cada parte de su vida. Piense cuando usted ha esperado un resultado de algo y no pasa nada. ¿Se preparó? ¿Hizo algo antes de eso? Digo lo del servicio es porque a veces pensamos que el Señor, queremos que el Señor haga maravillas, queremos que el Señor se manifieste y no hacemos el trabajo antes y no lo buscamos antes. Si esperamos a buscarlo aquí, ¿cómo vamos a ver su mano en nosotros? ¿Cómo vamos a ver cómo Él se mueve si no nos estamos preparando antes? Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hace tiempo yo le dije al pastor, me recuerdo la primera vez que él me pidió predicar, no sé si se acuerda, que yo dije, el buen soldado ni se niega ni se ofrece. Y él dice que yo nunca lo había escuchado. Y yo no sé dónde yo lo escuché, pero eso me quedó. Pero yo leyendo eso yo dije, no, el buen soldado no se niega ni se ofrece, el buen soldado siempre está preparado. Yo no soy soldado, pero el pastor y la hermana Yasmina pueden decir que si ese pensamiento mío está errado o no. El buen soldado siempre debe estar preparado. ¿Y qué es aprobar? Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. ¿Qué es aprobar? Aprobar es calificar o dar por bueno o suficiente a algo o a alguien. Entonces, si yo sustituyo esa palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios por bueno, presentarte ante Dios suficiente, presentarte ante Dios suficiente para hacer algo. Sí, este contexto, Pablo le está hablando a Timoteo como un ministro de la palabra, lo que debería ser dentro de la iglesia. Pero yo creo que eso lo podemos nosotros aplicar en todo el ámbito de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Hermano, yo les digo algo, procúrense presentarte ante Dios aprobado. Procúrense presentarse ante Dios con una buena calificación como suficiente para hacer algo. ¿Cuál es la acción que lleva a que seamos aprobados? ¿O qué tengo que hacer yo para ser aprobado en algo? Prepararme. Yo no voy a estar aprobado si no me preparo. Yo no iba a pasar esos exámenes en la universidad si no estudiaba. Y Pablo, unos versículos antes, hace alusión a la preparación. En este versículo, en el 2:15, Pablo le dice a Timoteo, ok, sea aprobado, pero
en el mismo capítulo, en los versículos 5 y 6, mira lo que dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pablo le está diciendo, si no trabajas primero no vas a ver los frutos. Si no compites legítimamente, legalmente, no vas a ganar la carrera. Como le digo, no está de nuestra parte si ganamos o no ganamos la batalla, si tenemos o no tenemos la victoria. Lo que depende de nosotros es preparar el caballo y prepararnos. Pablo le dice a Timoteo, tienes que prepararte, tienes que luchar legítimamente y tienes que trabajar para participar de los frutos y podamos presentarnos ante Dios aprobado. ¿Quién quiere ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Quién quiere ser un buen soldado de Jesucristo? Bueno, lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le está hablando de prepararse y de trabajar y de luchar legítimamente, el subtítulo de ese pasaje es un buen soldado de Jesucristo. Hermano, un buen soldado de Jesucristo se prepara. Un buen soldado de Jesucristo procura estar aprobado delante de Dios. Si usted se considera un buen soldado de Jesucristo, usted necesita procurar estar preparado delante de Él. Y no solamente lo digo en un ámbito académico, porque el Señor se mueve como Él quiere, pero lo hablo de manera espiritual. Buscar al Señor, tener una vida de oración, tener una vida de lectura de la palabra. Y no es suerte cuando pasan las cosas buenas en nuestra vida. Es porque hubo una oportunidad y nosotros estábamos preparados para hacer algo. Quizás en un trabajo, dice, tú tienes suerte, tienes un buen trabajo. No, solamente pasó la oportunidad y yo estaba calificado para hacer eso. Entonces no es suerte, solamente estaba preparado para cuando pasó la oportunidad. Espiritualmente es igual, hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad delante del Señor. Prepárese, hermano. No venga quizás con algún día con deseo y decirle al pastor, yo quiero abrir el servicio hoy. Yo quiero leer una palabra, yo quiero orar. Yo quiero orar por las ofrendas, yo quiero hacer algo más en la iglesia. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para venir aquí? Como lo dije hace rato. Todos podemos ayudar a preparar este servicio. La preparación en nuestras vidas muchas veces consta de ensayo y error. Es decir, no tenemos que sabérnoslas todo, no tenemos que llegar aquí diciendo que yo soy perfecto y por eso que hago las cosas. No, necesitamos intentarlo, porque naturalmente no nacimos aprendidos. El atleta necesita prepararse cada día, igual en nuestra vida espiritual. Dios necesariamente quiere que tú lo intentes. No importa si falta algo, pero quiere que lo intentemos, quiere que alistemos el caballo, quiere que hagamos algo hoy. Pero ¿por qué no estamos preparando nuestro caballo hoy? ¿Por qué no estamos haciendo el trabajo? ¿Por pereza? ¿Por negligencia? Y yo creo que esa es la causa principal por no prepararnos. La pereza y la negligencia. Simplemente me da pereza, hermano. Simplemente me da pereza. Me da pereza orar o me da pereza leer la palabra. Mire lo que dice el Antiguo Testamento a la pereza. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Proverbios 13:4. El deseo del perezoso lo lleva a la muerte, mientras que el deseo del diligente es saciado. La idea es clara, la pereza puede tener consecuencias graves en nuestra vida.
Mire lo que leí. La pereza es el letargo del alma y enemigo del progreso. ¿Por qué? Si tengo pereza, no me preparo. Y si no me preparo, no puedo ser un obrero aprobado. No alisto mi caballo y muchas veces eso es lo que pide Dios de mí, a preparar el caballo. Yo no quiero que esto sea una predicación, pasar a ser un coach motivacional, de que lo hagamos, que nosotros podemos hacerlo. No, solamente estoy hablando que el Señor pide que tú hagas algo, que el Señor pide que hagamos algo. El Señor Jesús también en Mateo 25, no está ahí porque es todo el pasaje. ¿Quién recuerda la parábola de los talentos? El Señor Jesús refleja que un hombre le dio una moneda a 3 personas. 2 hicieron el trabajo y uno tuvo miedo y lo escondió. Uno tuvo miedo y no hizo trabajo con la moneda. Y a esa persona el hombre le dice: mira, es que no pudiste ni entregarla ni al banco, no pudiste ni hacer lo mínimo para que eso se multiplicara. Y lo califica como negligente. El Señor ha dado talento en nuestras vidas, que es necesario que nosotros nos lo pongamos al servicio de Él y prepararlo. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Usted me puede decir: hermano, ¿cuánto tiempo yo me tengo que preparar? Hermano, yo tengo esperando toda la vida haciendo algo. Hermano, yo oro a Dios todos los días. Yo leo la palabra todos los días. Y no he visto la diferencia en mi vida. Mire, le voy a dar un gran ejemplo de preparación en la Biblia. De alguien que se preparó por muchos años cuando Dios lo llamó. Noé. Noé tuvo instrucciones directas de Dios para hacer el arca. ¿Cuántos años duró Noé haciendo el arca? La Biblia no dice, hermano, cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca. Pero la Biblia nos da algunos datos para que nosotros podamos tener quizás un número. Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tenía 500 años Noé. Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de agua del abismo. Pasaron 100 años desde que Noé tuvo a sus hijos hasta que cayó el diluvio. Y Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, Dios a Noé. ¿Perdón? Disculpe. Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ya los hijos estaban en una edad de tener mujer, una edad adulta. Entonces vamos a buscar una edad adulta. Pueden ser 40 años, 50 años, 30 años. Lo que Noé duró preparando el arca. Lo que duró Noé preparando. Y nosotros aquí decimos: hermano, pero ¿hasta cuándo yo voy a orar? ¿Hasta cuándo yo voy a leer la Biblia y no veo la mano de Dios en mi vida? Hermano, Noé se preparó por décadas porque Dios le había dado una palabra. La preparación, hermanos, no siempre será rápida. Pero si Dios lo dice, debemos hacerla. Porque en un momento su promesa llegará. Así que no se canse, hermano. Si usted está leyendo la Biblia y quizás usted dice: no he visto el fruto en mi vida, es que yo leo y no entiendo nada. O si usted ora: hermano, yo oro y no recibo nada. Hermano, sígase preparando. Piense en Noé, cuánto tiempo Noé duró preparando el arca. Otro hombre que se preparó por muchos años en la Biblia, José.
Primero, José, el soñador, administró el reino de Egipto 7 años. Se preparó todo un pueblo para el periodo de hambruna. Pero su preparación personal fue aún más grande que eso. Génesis 37. Génesis 37, 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Bueno, resulta que a los 17 años, José fue vendido por sus hermanos. A los 17 años. Imagínense. Génesis 39. Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero en la casa de su amo el egipcio. Y José aún en ese momento estaba siendo preparado. Fue traicionado por la esposa de Potifar. Lo quería estar con él y él lo que le dio fue por correr. El pastor dice que muchas veces la salida que nosotros tenemos son 2 pares de piernas y salir corriendo. Y eso fue lo que hizo José. Y él fue encarcelado. Y 41-46, Génesis, dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Este fue el momento cuando José es convertido en gobernador de Egipto. Desde los 17 años hasta los 30 años. José pasó por un proceso. José pasó por un periodo de 13 años. José se preparó por 13 años. Y la preparación de José no fue como la de Noé construyendo un arca. José estuvo secuestrado. José estuvo preso. José pasó por... ¿Cuántas cosas pasó José en medio de su preparación para llegar a ser el gobernador de Egipto, hermano? La preparación, hermano, como Noé, quizás no es corta. Y como José, quizás no es fácil. Y lo escuché ahorita, lo que fue la pastora. ¿Quién más se preparó en la Biblia? David. Y la historia de David es muy, muy bonita. Como David se prepara. Como Dios prepara a David. David ya había sido ungido por Samuel. David, ya Samuel le había dicho al padre de David: mira, ninguno de tus hijos son. El Señor dice que nosotros miramos el físico, pero el Señor es el que mira el corazón. Y ya habían ungido a David como el próximo rey. Pero David seguía en el campo. David seguía siguiendo órdenes. David seguía cuidando ovejas. Primera de Samuel 17 y 18. Los hermanos de David estaban en el campo de batalla contra Goliat. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. David estaba siendo utilizado como mandadero todavía, como el hermanito menor. Mira, vaya para allá para la tienda. Mire, llévele comida a sus hermanos que están en la batalla. El rey de Israel seguía siguiendo órdenes en un periodo de preparación. Primera de Samuel 17:20. Un poco más adelante dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David seguía siguiendo órdenes. David no daba por malo o no daba por menor el proceso que estaba pasando.
El padre lo manda a llevar comida a sus hermanos y David, al cuidado de sus ovejas, dice, ok, yo lo llevo. No dejó las ovejas solas, la dejó con un pastor. David, el proceso, David amaba el proceso. David disfrutaba su preparación. Primera de Samuel 17, 32, del 32 al 37. Y dijo David a Saúl, después que él llega con sus hermanos y ve todo lo que está pasando con Goliat. Dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, tú eres un joven. Y el hombre de guerra, y aquel es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, mira lo que le responde, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Esto me lleva a pensar de qué tamaño era el león o de qué tamaño era David. Dice que David le quitaba las ovejas de la boca del león y del oso. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Dice que agarraba al oso o al león, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Dios esté contigo. Que Dios te bendiga, porque ese gigante es muy grande. Pero David, todo lo que David sufrió, todo lo que trabajó, renegado en un campo por sus hermanos, sin ser tomado en cuenta por su familia, todo este proceso llevó a la victoria sobre Goliat, a que él se pudiera presentar contra Goliat. Hermano, el proceso que nosotros estamos pasando, nuestra preparación va a ser de bendición, porque algún día esa preparación va a dar su fruto, como dio fruto la preparación de David. Y como lo dije ahorita de la suerte, no era suerte, era que David estaba preparado. David se estaba entrenando con osos y con leones, y cuando tuvo la oportunidad se enfrentó al gigante. No hay suerte, no hay suerte, hermano, aquí. Es estar preparado para cuando venga el día de la oportunidad del Señor. No es suerte, hermano, es tener el caballo alistado para la batalla. Y primera de Samuel, sigo en 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Dios nos usará en el día de la batalla con aquello que no hemos preparado. Saúl le quiso colocar una armadura grande a David. David dice, pero es que yo no sé usar eso. Yo me preparé, fue con una honda y unas piedras. Y dice que colocó las piedras en su bolsito con que pastoreaba las ovejas. El Señor va a usar con lo que nos ha preparado. Con lo que ya nosotros hemos hecho, es lo que el Señor va a usar en el día de la batalla. Ese es nuestro caballo. Quizás mi caballo no es su mismo caballo, hermano. Mi proceso no es su mismo proceso, pero es lo que Dios va a usar un día, hermano, con lo que nos hemos preparado. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar, hermano? A veces nos preguntamos eso. Usted me dirá, hermano, no es pereza, no es preparación. Es que ya es mucho tiempo orando.
Ya es mucho tiempo esperando, ya es mucho tiempo leyendo la Biblia y no pasa nada. ¿Hasta cuándo tendré mi caballo alistado, hermano? Mira lo que dice Daniel. Me gusta mucho la traducción al lenguaje actual. Creo que está en el proyector, está en Reina Valera, pero me gusta mucho esta traducción. Daniel había tenido una visión y no la entendía. Y mire lo que dice. Y el ángel me dijo, esto es a Daniel: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, hermano. Mire qué bonito que el Señor, desde el primer día que oramos nosotros, el Señor escucha nuestras oraciones. Dios no se hace de oídos sordos a nosotros. Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él, por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Mira lo que le dice el ángel a Daniel, que era porque no tenía respuesta. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, el arcángel, uno de los ángeles más importantes de todos. Daniel estaba esperando una respuesta muy importante. Y Daniel oró por 21 días y el ángel le dice: mire, tu respuesta ya estaba desde el primer día, pero es que tuve un asunto en el camino que no me dejaba venir. Yo leía esto y yo, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos desfallecido de orar por algo? Y quizás es que un ángel está peleando ahí y el Señor lo que te pide: sigue orando. Llega el día 21 como llegó Daniel y el ángel llegará con una respuesta. Hermano, la preparación de Daniel, él no dejó de orar. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de prepararnos porque no recibimos respuesta a una oración? Y llévese esto en su vida. Imagínese un ángel en el camino viniendo con su respuesta. Es que el ángel está peleando porque lo que estoy pidiendo es tan grande, que es tanta la oposición que se hace. Era lo que estaba pasando con Daniel. Y nosotros venimos y dejamos de orar. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar en el día 15? No sé. Quizás el ángel dice: ya dejó de orar, se va para atrás. No sé. Lo único que yo sé de la Biblia aquí es que él no dejó de orar. No dejó de orar en ningún momento. Quizás usted está esperando algo grande. Siga orando, hermano, siga preparándose, siga alistando el caballo, que llegará el día 21 donde ese ángel llegará con la respuesta a lo que usted está esperando. Mientras nosotros dudamos hasta cuándo debemos orar, quizás, hermano, hayan ángeles peleando para traernos una respuesta. Queda de nuestra parte no desfallecer. Queda de nuestra parte seguir preparando el caballo. Otra persona, que esto lo pensé hoy en la mañana, ya casi para terminar. Otra persona que yo creo que hizo la preparación más linda de la Biblia es Juan. Juan el Bautista. Qué preparación más hermosa que prepararle el camino al Rey. Preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es Mateo 3. Eso no está, no creo que esté en la computadora, Jorge, perdón. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. Este es el Bautista. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía:
el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. La mejor preparación, una de las más bonitas que yo veo, prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oraba. Vemos en muchos pasajes que el Señor oraba horas y horas. Siendo Dios, después de ser bautizado, para empezar su ministerio, se va a 40 días de ayuno. Siendo Dios, no tomó eso como excusa para no preparar su ministerio. No tomó eso como excusa para no prepararse, hermanos. Siendo Jesús Dios, cuánto más nosotros no debemos esforzarnos y prepararnos. Como conclusión, hermano, nosotros podemos realizar muchas cosas. Preparar todo para realizar nuestras actividades diarias, planear, alistar, ejecutar. Pero si Dios no está en el asunto, hermano, no nos garanticemos poder alcanzar lo propuesto. Sin embargo, cuando mi vida está en las manos del Señor, siempre lograremos una meta y llegaremos donde nos propusimos, sin importar los gigantes que debamos vencer, pues mi dependencia de Dios va a garantizar que yo pueda avanzar. Me gustaría orar. Estemos de pie para darle gracias a Dios por su palabra y decir: Señor, mi capacidad, Señor, se limita a lo natural. Pero tú, Señor, eres el Todopoderoso. De ti, Señor, depende de mi vida. Señor, es necesario que yo haga lo natural, es necesario que yo haga lo posible, es necesario que yo haga lo físico, y tú te encargarás de lo imposible, y tú te encargarás de lo espiritual, tú te encargarás de lo imposible, tú te encargarás de aquello que yo no puedo hacer, pero algo tú demandas de mí, Padre, en esta, Señor, en esta corta palabra, y es que tú quieres, Señor, que yo aliste mi caballo. Tú quieres que yo esté preparado, Señor. Tú quieres que yo tenga planeación, Señor, y alistamiento y ejecución. Pero la certeza de que, Padre, yo puedo lograr todo es porque tú, Señor, es el que da la victoria. Es muy cierto, mis hermanos, que toda acción conlleva un resultado. Sin embargo, para que el resultado sea lo que todos esperamos, debemos ajustarnos a una clase de acción. Esto es importante enmarcarlo en virtud de que en muchas ocasiones trasladamos a Dios la totalidad de la responsabilidad sobre éxito en nuestras vidas, que pasa en nuestras vidas. Cuando pretendemos que Dios forzosamente nos dé todo lo que nosotros queremos sin nosotros hacer algo a cambio, sin nosotros esforzarnos, sin nosotros prepararnos. Señor Jesús, Padre, gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que ministras, Padre, en nuestra vida. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Que espero, Dios, que mis hermanos, Señor, hayan tenido, Señor, tengamos todo, Padre, un corazón abierto a ser transformado por tu palabra, Padre. Gracias, Dios, porque pudiste ministrar, Señor, a nuestra vida lo importante que es presentarme, Señor, aprobado, Dios, delante de ti. Que lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Padre, Señor, necesita, Padre, de que yo pueda poner un esfuerzo de mi parte, Dios. Tú necesitas, Señor, o no necesariamente, Padre, porque tú puedes hacer lo que quieras, Señor. Tú eres todopoderoso, Padre, pero tú quieres que yo, Señor, ponga mi esfuerzo, Señor. Tú quieres que yo aliste, Padre, mi caballo, pero algo tenemos muy seguro, papá, y que eres tú, Señor, quien da la victoria. Eres
tú el que tienes la última palabra. Ayúdanos a no desfallecer, Padre, así como no lo hizo Daniel, Dios. Ayúdanos a seguir orando, Padre. Ayúdanos a seguir preparándonos. Aunque la preparación sea larga, Padre, aunque la preparación sea difícil, aunque la preparación sea peligrosa, Padre, ayúdame a seguir esperando. Como lo dijo el salmista, Señor, que hubiese, Señor, yo desmayado si no creyera, Señor, que vería tu bondad, Señor, en esta tierra, Padre. Señor, si no creemos, Padre, que veremos tu bondad, desmayaríamos, Señor. Pero seguimos creyendo, Señor, y seguimos esperando que veremos tu bondad, Señor, en esta vida, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Toma, Padre, este día en tus manos, Dios. Toma nuestras vidas, Señor. Llévanos a cada uno con bien a nuestras casas, Señor, con bien a nuestros hogares. Y danos paz, Señor, a nuestro corazón. Que el día de hoy, Señor, nosotros podamos tener paz, Padre, en nuestro corazón. Que nosotros podamos confiar en ti, Dios. En todo, Señor, lo que pase, Dios. Podamos tener nuestra confianza plena, Señor, en Jesús. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y, Señor, tú eres aquel que da la paz y no cualquier paz, Señor. No la paz, Señor, como el mundo la da, Señor, sino una paz eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, papá, amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.